Hola, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Giovanni Díaz Bustillo. El día de hoy vamos a finalizar la última unidad temática del programa de formación continua especializada del SENA, ACOPI y Fundem Caribe. El último tema corresponde al análisis del comportamiento financiero de las entidades públicas y los entes territoriales. Hablaremos un poco acerca de cómo vamos a desarrollar este tema, teniendo en cuenta que esto nos va a permitir que las participantes sean capaces de analizar el desempeño de las entidades, tanto públicas como de los entes territoriales. A lo largo del desarrollo de esto tendremos la oportunidad de conocer un poco acerca del análisis del entorno estratégico, los análisis de los reportes financieros. Esperamos tener la oportunidad de interactuar con ustedes acerca de un análisis completo que se le pueda realizar a la política pública y a un ente territorial. ¿Sí? A lo largo del proceso, ustedes en cualquier momento pueden interrumpir para alguna pregunta, alguna inquietud. Siéntanse cómodos en ella. Muy bien, bueno, entonces inicialmente hablemos acerca del proceso de la planeación institucional, ¿sí? Este proceso de planeación parte de las bases de un plan de desarrollo que se encuentra vigente, definiendo de manera participativa y concertada los objetivos y las grandes estrategias y productos que se van a adelantar a lo largo de un cuatrenio, ¿sí? En total, el cumplimiento y la alineación de las directrices del gobierno nacional. Y lo que tiene que ver ya con el plan integrado de gestión, de planeación y gestión, que de ahora en adelante lo vamos a llamar MIP, ¿sí? Eh, Ahora, partamos de la siguiente base. Cuando nos entregan a nosotros iniciamos un cuatrenio, eh, tenemos la definición de unos planes estratégicos, ¿sí? Y estos planes estratégicos conllevan en sí unas metas y unos compromisos que han sido adquiridos previamente. En este caso, la función pública inicia la revisión y ajuste de ese plan de acción bajo los lineamientos del MIP en la versión 2, articulando los productos estratégicos y operativos de las diferentes dependencias de la entidad con los procesos institucionales, objetivos, políticas y dimensiones que tiene el modelo. Bien, ahora bien, con respecto a este modelo integrado de planeación y gestión, él va siendo el reflejo del compromiso que deben tener todos los servidores públicos con los ciudadanos, ¿sí? Si todos los servidores se comprometen a que el Estado invierta menos recursos en su gestión interna, superando los estándares de eficiencia, se podría dedicar más esfuerzos a establecer esfuerzos para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Digamos que ese es el mensaje que permite, que persigue el MIP, ¿sí? Todos esos esfuerzos administrativos valen solo si terminan teniendo un impacto donde más importa, que es mejorar la calidad y el cubrimiento de los servicios del Estado, ¿sí? Y si se sigue mejorando de esta manera, la cantidad de impuestos que vamos a tener que pagar nosotros, pues igual, por ende, ha de disminuir, ¿sí? Tendríamos en verdad un valioso retorno de la inversión. Digamos que esa es la apuesta del modelo, ¿sí? En eso consiste. De igual manera tenemos acá un manual operativo. Ese manual operativo brinda los elementos fundamentales para que las entidades públicas implementen este modelo de manera adecuada y fácil. En sí, él contempla varios aspectos generales que se deben tener en cuenta para cada una de las políticas de gestión y de desempeño. Este marco normativo establece su ámbito de aplicación, sus propósitos, los lineamientos generales y los criterios diferenciales para aplicar en las entidades territoriales. Bien, este manual, ¿sí? Se estructura en cuatro partes, ¿sí? Eh, Se estructura en cuatro partes a saber. La primera de las cuatro partes es la presentación, la segunda tiene que ver con la síntesis, vamos a ver acá, ¿sí? Sí, este digamos que es el resumen del mismo, ¿sí? El primero tiene que ver con la planeación, el segundo con una síntesis de los conceptos, del marco conceptual del mismo, y en la tercera se presentan los principales pasos para que las entidades puedan implementar este modelo. Y al final, en la cuarta, se describen las 7 dimensiones
de este MIP. En estos aspectos se determina cuál es la fase, el proceso de la implementación como tal. Listo. Entonces, en este modelo integrado, recuerden que es lo que busca en sí, es enmarcar establecer un marco de referencia, porque los elementos, el conjunto de elementos, criterios, permiten llevar a cabo la gestión en las entidades públicas. Bien, digamos que eso es con respecto a las generalidades. Recordemos también que dentro del contexto normativo que esto tiene, él está enmarcado dentro del decreto 1499 del 2017. Él fue el que estableció el MIP, ¿sí? Y de ahí surge la integración con los sistemas administrativos y de gestión de calidad, ¿sí? Estableciendo en él uno solo. De aquí vamos a hablar posteriormente un poquito acerca de los riesgos que también están contemplados dentro de él. Es necesario también recordar que el presidente de la República, como máxima autoridad administrativa, dirige este sistema de gestión y su coordinación está a cargo por la gestión y el desempeño institucional de las entidades que son líderes de la política, que son los ministerios, ¿sí? Son los ministerios, son los departamentos administrativos de planeación, ministerios como el de Justicia, Tecnología, Hacienda, el DANE, Departamento de Función Pública, el Archivo General de la Nación, la Agencia Nacional de Contratación, la Contaduría General de la Nación, ¿sí? Entonces, este modelo en principio, como les había comentado anteriormente, lo que busca es dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar y controlar la gestión de las entidades y los organismos públicos. El objetivo de él es generar resultados que atiendan a los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y los problemas de los ciudadanos de manera íntegra y con calidad de servicio, que es lo que nosotros estamos intentando exponer dentro de la gráfica, ¿sí? Recuerden por favor que en el marco de referencia, él se enmarca porque contempla un conjunto de conceptos, elementos y criterios que permiten llevar a cabo la gestión pública, ¿sí? Enmarca la gestión en la calidad, en la integridad y además de eso, al buscar el mejoramiento permanente, espera garantizar los derechos y satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía. Él también busca como fin de la gestión generar resultados con valores, es decir, bienes y servicios que tengan mejoramiento en la calidad y el bienestar de los ciudadanos, que tengan el mejoramiento de los servicios públicos, honestidad, respeto, compromiso hacia los ciudadanos. Y de igual manera busca generar un valor público, ¿sí? Que pueda satisfacer las necesidades de quienes demandamos, de quienes requerimos esto. En sí, el MIP es en sí mismo un modelo de gestión de calidad, porque él se fundamenta en generar resultados que puedan satisfacer las necesidades y que atiendan los problemas de nosotros, de nuestros ciudadanos, ¿sí? En torno a esto deben girar las actuaciones y las decisiones que esto tiene. Ahora la pregunta es, ¿cómo ha de funcionar este MIP? Bueno, recuerden, él tiene tres componentes, ¿sí? Uno es la institucionalidad, la operación y el otro es la medición. A continuación, le describo de manera breve, de manera general, cada uno de los mismos. Sí, permítanme, por favor. Bien, en el primero, en la institucionalidad, hablamos un poquito acerca del conjunto de instancias que trabajan para establecer las reglas, las condiciones, las políticas y las metodologías para que el modelo funcione y en verdad logre sus objetivos. ¿Quiénes son esas instancias? Esas instancias son diferentes comités, ¿sí? Por ejemplo, el comité de sectoriales, de gestión y de desempeño, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos al director del DANE, ¿sí? O tenemos los ministros que son quienes presiden esto y de ellos hacen parte directores, gerentes, presidentes de entidades que se encuentran adscritas, ¿sí? Y los encargados de la implementación.
De igual manera, la Secretaría Técnica es ejercida por el jefe del sector. Otra pueden ser los comités territoriales de gestión y desempeño. Eso lo dirige el alcalde o el gobernador, dependiendo de la jurisdicción, y tienen que ser integrados por los consejos del gobierno y los gerentes, los presidentes o los directores de las entidades descentralizadas del orden departamental, distrital o municipal. Ellos son los que están encargados de implementar el MIP en estas entidades que hacen parte en la parte de convergencia del mismo. ¿Sí? Los gobernadores tienen que ejercer sus competencias con lo que tiene que ver en la coordinación, ocurrencia y la subsidiariedad positiva de los municipios. ¿Sí? Bien, otro comité es el que se establece como el institucional de gestión y desempeño. ¿Sí? Este tiene que ser liderado por el ministro o el subdirector del departamento administrativo. En el nivel descentralizado tendría que ser ya por los generales o los administrativos. En este comité ellos tienen una relación especial con los sistemas que integran el sistema de gestión y el modelo para que no sean obligados por mandato legal. ¿Sí? Bien, y acá junto con esto tenemos los de operación. ¿Sí? Entonces en operación ya tenemos un conjunto de 7 dimensiones. ¿Sí? En estas 7 dimensiones que se las estoy describiendo, vamos a hacer énfasis en una. ¿Sí? En una de ellas. Entonces, digamos que tenemos acá talento humano, dirección estratégico y planeación, gestión con valores para resultados, evaluación de resultados, información y comunicación, gestión del conocimiento y control interno. ¿Sí? Ellas tienen que ser implementadas de manera articulada para que permitan que el MIP funcione. ¿Sí? Este modelo se concentra en prácticas y procesos que adelantan las entidades públicas para transformar los insumos en resultados. ¿Sí? Entonces, en una gestión, eso es lo que en verdad genera valor público. ¿Sí? Bien, entonces la idea con estas dimensiones es que cada una de ellas genere una cohesión entre los mismos. ¿Sí? Veamos un poquito acerca de cómo se desarrollan estas dimensiones. ¿Sí? Dentro de ellas nosotros realizaríamos la planeación. ¿Sí? El primero sería la parte de la planeación del diseño, la planeación para la medición del desempeño institucional. ¿Sí? Y de igual manera con la medición, necesitamos, en la medición establecemos los 2 modelos para medir el desempeño institucional y una herramienta de autodiagnóstico. ¿Sí? Enfoquémonos en la primera, en la medición del desempeño institucional, recordando también que en la medición yo tengo que verificar la planeación, la gestión, el talento, la calidad, el gobierno, la seguridad, la defensa jurídica, la parte normativa, el control interno, son demasiadas variables. Y con respecto a la medición del desempeño institucional, esta es una medición anual, ¿sí? De las políticas de gestión y de desempeño. Y también se determina acá el avance y la efectividad que él ha tenido a través de la aplicación del control interno. Entonces, esto se hace como a través de un procedimiento estadístico que realiza lo siguiente. En primer lugar, él recolecta la información de las entidades, ¿sí? Y posteriormente captura esa información a través de un formulario único, el FURAC, ¿sí? Luego se procesa esa información de forma estadística y se calcula el índice de desempeño institucional. Posteriormente se genera una información para fortalecer la toma de decisiones en materia de gestión institucional, se formulan los ajustes y se mejoran las políticas de desempeño. Y ya lo que tiene que ver ya con el autodiagnóstico, en esta herramienta permite conocer el estado y a ellos mismos a partir de un ejercicio de autovaloración, de acuerdo con esto, cuáles son los aspectos a mejorar. ¿Sí? De tal manera que se ha conocido por las instancias, permitiéndole a todos en un archivo en Excel, ¿sí? Que se pueda realizar un cuestionario. En ese cuestionario establecemos un autodiagnóstico, me proyecta unas gráficas de resultados y también estableceríamos nosotros desarrollando un plan de retroalimentación. ¿Sí? Bien. De la misma manera, en el campo de aplicación del MIP,
Este campo de aplicación sí aplica a las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y a las entidades de orden territorial que lo estarían implementando, incorporando para ello los criterios diferenciales que se incluyen en cada una de las políticas de gestión y desempeño. Ok, de esos criterios diferenciales son las características especiales de los entes territoriales que condicionan y permiten identificar formas alternativas para la implementación y evaluación de los requisitos e instrumentos de las políticas de gestión y desempeño del MIP, así como la intervención o acompañamiento por parte de las entidades líderes de política de conformidad con el marco normativo que les aplica. ¿Sí? El modelo adoptó unos criterios diferenciales, ¿sí? Tomando en cuenta las siguientes consideraciones: un enfoque normativo con enfoque diferencial y una gradualidad en los lineamientos, ¿sí? Y gradualidad en el tiempo, ¿sí? Entonces, digamos que es un sistema denso, es un sistema complejo, pero no nos dan parámetros para ello. Entonces, digamos que sea la normativa con enfoque diferencial. Entonces tenemos normas particulares que regulan su ámbito de aplicación y los lineamientos y las directrices de obligatorio cumplimiento para su implementación. Entonces digamos que ellos nos dan aquí un juego de herramientas o de técnicas metodológicas para el cumplimiento de las etapas, los pasos, ¿sí? Y la otra que tiene que ver con la gradualidad de los lineamientos. Entonces, fíjense algo, tenemos exigencias que desde la política líder plantea para que de acuerdo con las capacidades y el entorno, las entidades desarrollen a su vez y permitan establecer los diferentes criterios de política en la entidad. Entonces, todo esto está bajo la consideración donde se prevén distintas formas de materializar la política, de acuerdo con el tamaño que tiene la entidad. Entonces, se puede determinar que tenemos tres niveles o tres estadios, que son el básico, el intermedio y el avanzado. Ubiquen ustedes dependiendo las características. Por ejemplo, nosotros tenemos acá un nivel básico. Nosotros vamos a tener en cuenta que ellos van a aplicar los aspectos mínimos exigidos por las normas que regulan las políticas y puede ser adaptable a las entidades de desarrollo básico o de tamaño pequeño. Las que son de intermedio se deben tener en cuenta aspectos mínimos exigidos por la norma que regulan las políticas y se complementan con las metodologías y las herramientas definidas por los líderes de política. Ellas podrán ser adaptables a la entidad de desarrollo intermedio o de tamaño medio. Y las que son de nivel avanzado, se tienen en cuenta los aspectos mínimos exigidos para las normas que regulan políticas y complementan con buenas prácticas nacionales o internacionales de mayor exigencia, que eso optimizará el desarrollo en ellos. Puede ser adaptable a las entidades de desarrollo robusto o más grande, ¿sí? Estas son digamos que son las generalidades. Y de ahí en adelante tenemos otros aspectos relacionados con pasos, etapas, a través de la cual se espera realizarlo de manera paulatina, ¿sí? Entonces, con base en ello, nosotros tenemos diferentes etapas para la implementación del MIP, ¿sí? Y eso con la gradualidad en el tiempo. Entonces, con respecto a la gradualidad en el tiempo, nosotros podríamos indicar que ellos aquí en este nos dicen, mire, usted tiene las cinco etapas, ¿sí? Entonces, de esas cinco etapas, tiene la primera que es la adecuación institucional. Todos arrancamos por la misma base. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Entender, comprender la institución, ¿sí? De tal manera que esta etapa nos permita generar un conjunto de diferentes elementos para que se pueda coordinar las reglas, las condiciones, las políticas, la metodología para que el modelo funcione, logre sus objetivos, ¿sí? Digamos que es nuestra primera fase. Dependiendo de esto, nosotros tenemos que clasificar entidades nacionales, o sea, hay que hacer una actualización, ¿sí? Esto ha sido a través de actos administrativos, ¿sí?
tenemos, con base en ello, tenemos una segunda etapa, que es la etapa de la implementación de las políticas. Ya tenemos un manual, ¿sí? Y tenemos unas políticas, entonces tenemos que implementar a la operación este modelo. Para esto, la entidad debe operar con las 7 dimensiones que hemos comentado en un principio y las políticas de gestión y desempeño institucional que implementadas de manera articulada intercomunican y permiten que el MIP funcione de forma adecuada. Tengan presente en esto que la implementación de estas dimensiones y políticas se desarrolla en mayor detalle en el siguiente punto. Eh, la otra tiene que ver con el desempeño institucional. En esa etapa, el nivel de implementación del modelo de la entidad tiene que realizarlo de manera periódica, en la medición, ¿sí? Tiene que apalancarse con el departamento administrativo de la función pública, que ellos son quienes van a coordinar y disponer los medios para la medición. Recuerden que hay varios medios para esto. Tenemos la medición del reporte de la información sobre el grado de avance que se incorpora dentro del FURAC como lo habíamos mencionado recientemente, y con esa información reportada se realiza una operación estadística que está a cargo del IDI, que es el índice de desempeño institucional. Y luego de tener esos resultados de la medición, debemos diseñar e implementar acciones concretas para mejorar y permitir aumentar la efectividad, ¿sí? Luego de esto ya viene un autodiagnóstico. En esta etapa y como complemento a los resultados de la medición de desempeño institucional que teníamos previamente, disponemos de unas herramientas de autodiagnóstico. Estas herramientas de autodiagnóstico pueden ser utilizadas de manera permanente. Y en el momento que la entidad lo considere, sí, eso es totalmente voluntario, apropiados, sí, claro, desde luego. ¿Sí? Como quinto, tenemos las adecuaciones y los ajustes para la completa implementación del MIP. Miren que ya tenemos mucha información. ¿Sí? Tenemos como referencia, miren la medición del desempeño institucional y los resultados de las herramientas de autodiagnóstico. Además, ustedes pueden tener informes de auditoría de entidades de control y de la Oficina de Control Interno, o quien haga las veces, ¿sí? Quien hace el desarrollo o el mantenimiento de estos aspectos del MIP, en los cuales se detectaron falencias o fortalezas. ¿Sí? Cada entidad es autónoma en definir el esquema que mejor considere para adelantar dichas adecuaciones y ajustes. No obstante, para definir la ruta de adecuación a través de la herramienta que considere, es necesario que estas acciones de intervención se definan de manera clara y comprensibles, que sean comunicadas, ¿sí? Igualmente, determinar con los recursos humanos, financieros y técnicos cómo se va a implementar, cómo se va a definir. Y es recomendable que se determine la viabilidad en la ejecución. Tienen que tomar decisiones y en ese paso, que es el más importante, que las entidades apliquen el alcance y los aspectos mínimos a tener en cuenta, dentro de ellos las herramientas tecnológicas y los atributos de calidad. ¿Sí? Junto con esto tenemos la tercera dimensión del MIP. ¿Sí? Entonces, dentro de esta dimensión, recuerden que él está trabajando en 7 etapas. ¿Sí? En estas dimensiones operativas. Estamos trabajando en unas 7 etapas. De estas 7 etapas, estas dimensiones recogen los aspectos más importantes de las prácticas, los procesos que adelantan las entidades públicas para transformarse en insumos, en resultados que produzcan los impactos deseados. Entonces, digamos que expongamos algunos puntos. Mire, toda entidad pública cumple con un propósito fundamental para el que fue creado, que es establecer ¿sí? Y resolver las necesidades de un grupo de ciudadanos. Eso es lo que vamos a denominar grupos de valor. ¿Sí? Y para cumplir esto, nosotros tenemos un horizonte, una ruta estratégica. ¿Sí? Entonces, nosotros que tenemos un propósito fundamental, tenemos, cada entidad tiene una estructura, un número de personas, instalaciones, muebles y unos recursos presupuestales. Con ello, nosotros contamos con unas personas, un equipo de trabajo para que se enfoque con el propósito institucional. ¿Sí? Cada entidad, previo al inicio de la planeación, hace diagnóstico sobre los compromisos que estos tienen y para ello diseña un esquema de planeación donde se pueda identificar y priorizar los objetivos y metas, las fórmulas estratégicas y definir acciones de control hacia la comunidad.
¿sí? En este horizonte, en esta ruta estratégica, incorporamos nosotros al direccionamiento. Es como tal el direccionamiento estratégico que nos proporciona los lineamientos que nosotros buscamos como condición para que las entidades tengan claro un horizonte a corto y mediano plazo que le permita definir la ruta estratégica que guiará su gestión institucional. Con miras a, que, a establecer si las necesidades, satisfacer las necesidades de esos grupos de valor, así como fortalecer la confianza y la legitimidad de ellos. ¿Sí? En torno a la satisfacción de las necesidades humanas, las entidades focalizan sus procesos y el uso de sus recursos. Miremos un poco el alcance de esa dimensión. El alcance es permitirle a la entidad pública definir la ruta estratégica ruta estratégica que guiará su gestión institucional, de tal forma que puedan garantizar los derechos y satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos, quienes son destinatarios de sus productos o servicios. Sí. En eso es que nos enmarcamos, que buscamos es confianza y legitimidad. Entonces, miren que ese direccionamiento estratégico al final lo que busca es identificar las capacidades con las que cuenta el recurso, el talento humano, los procesos y en general todas las condiciones internas y externas que garantizan la prestación del servicio, que definen la forma, la manera de cómo lograr los resultados, teniendo en cuenta los insumos, necesarios, los recursos, las estrategias, las actividades, los responsables a lo largo de todo el proceso. ¿Sí? Esos recursos, los recursos que quieren las alianzas y los arreglos institucionales, la forma como se organiza y opera el talento humano. ¿Sí? Entonces, para el desarrollo de esa dimensión se tiene que tener en cuenta los lineamientos de la política de gestión y el desempeño institucional. Recuerden que esto hace parte de lo que habíamos visto antes, que es la planeación institucional, la gestión presupuestal y la eficiencia del gasto público. También se tratan otras como la integridad y la participación ciudadana en la gestión pública, como de pronto en algunos casos ustedes han visto que se hace la convocatoria para que conozcan cómo está la gestión de los diferentes entes públicos. ¿Sí? Ahora, en estos lineamientos, en la política de planeación institucional, ¿sí? El propósito de ella es permitir que las entidades definan la ruta estratégica y operativa que va a guiar la gestión de la entidad con miras a satisfacer las necesidades de esos grupos de valor. Entonces, dentro de este tenemos unos lineamientos de implementación. Realmente son 5, ¿sí? Pero digamos que uno viene, incorpora un quinto elemento, ¿sí? Cuál es el propósito fundamental, la misión, la razón de ser y su objeto social para lo cual fue creada la entidad. Entonces, vean, en principio, dígame cómo, o sea, es importante que ustedes promuevan la reflexión sobre la verdadera razón de ser, el objeto por el cual ustedes han sido creados, los derechos que ustedes garantizan y los problemas y las necesidades sociales que ustedes están llamados a resolver, ¿sí? En lo público. Esto tiene que revisarse la normativa que es propia de la entidad, desde su acto de creación, las normas recientes, los procesos, los planes, la estructura, sus actividades, que sea coherente con sus objetivos. Y deben identificar si existen problemas relativos a ese propósito fundamental, cómo pueden ser abordados, como es el caso de las funciones o las competencias que no desarrolladas o que no están cumpliendo. ¿Sí? De igual manera, en este punto, ustedes tienen que determinar los equipos que implementan el MIP y sus políticas, que ellos tengan el entendimiento claro, la razón de ser y hacia dónde va. Es decir, adquirir sentido de pertenencia. O sea, para quién y para qué lo que se está haciendo. Es necesario caracterizar el grupo de ciudadanos para saber hacia dónde ustedes están dirigiendo su servicio, o sea, o ese grupo de valor. Ubíquense el entorno que ustedes consideren, ¿sí? Y para lo que ustedes deben hacer. Sí, entonces verifiquen ellos cuáles son los derechos, qué deben garantizar, qué necesidades deben satisfacer, qué problemas deben solucionar, qué información deben suministrar. ¿Sí? Y de esta forma debe ocurrir con los ciudadanos, con las organizaciones que se sienten afectados. O sea, también debería haber un interés por participar en esta gestión. ¿Sí?
las áreas de planeación y servicio del ciudadano tienen que estar coordinando para incorporarlos a ellos dentro del ejercicio, para que ellos también conozcan un poco acerca de las políticas de participación, de transparencia, el acceso a la información, los temas relacionados con lucha a la corrupción y que están disponibles al servicio del ciudadano. ¿Sí? Muy bien, digamos que eso es con base en ello, nosotros tenemos que clasificar grupos de personas entre personas jurídicas y personas naturales. Y dependiendo de esto, asignamos algunas características similares a ellos. Esa es una forma de involucrarlos, ¿sí? De sistematizar esos grupos de valor. Esa caracterización a usted les va a permitir identificar los aportes o las contribuciones que esos grupos de valor le pueden hacer en su proceso del MIP, ¿sí? Pueden ustedes comprometerlos con el mejoramiento de los bienes o los servicios que ustedes mismos le están suministrando, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Pregúntele cuáles son las prioridades identificadas por la entidad y que ustedes están señalando dentro de unos planes de desarrollo, ¿sí? Que ellos digan, vea, dado que el MIP se basa en un modelo de gestión por resultados, o sea, hay que predefinirlo, hay que preestablecer los resultados para que esto se logre. Entonces, incorpórelos a ellos dentro del proceso de la gestión, de la planeación, del control, como referencia a dichos resultados. Y para ello es útil recordar que usted tiene que identificar con precisión los problemas, caracterizar su grupo poblacional, ¿sí? Y con ello estimar los tiempos en los cuales usted debería satisfacer esas necesidades, ¿sí? Entonces usted debe formularle metas a corto, largo plazo y con necesidades y soluciones coherentes a ello, ¿sí? Formular resultados en términos de la cantidad y la calidad que usted está dispuesto a implementar. Muy bien, entonces ahora vamos al segundo lugar. Sí, usted debe adelantar un diagnóstico de las capacidades y su entorno. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? Usted tiene que identificar sus capacidades para desarrollar su gestión y atender un propósito fundamental, ¿sí? Es decir, qué información necesita obtener, cómo hacer con esa información, cómo sacar el mejor provecho, cuáles son las tareas principales que usted le pueden ayudar a eso. Hombre, revise los aspectos internos tales como el talento humano, sus procesos, sus procedimientos, su estructura organizacional, la cadena de servicio, y con esto tener claro la identidad de la organización y el propósito fundamental. Si usted tiene eso, usted identifica el conocimiento de los servidores públicos, su formación, ¿sí? Desarrolla ese recurso humano. También igualmente identifica cómo las plataformas tecnológicas pueden apalancar el desarrollo de estos programas, ¿sí? Revisar aspectos externos como el entorno político, el ambiente cultural, económico, fiscal, la percepción que tiene, porque recuerde que en su entorno es el que le va a permitir realizar el proceso de aplicación, ¿sí? Los espacios, identificar los espacios donde usted puede obtener articulación, cooperación, entidades del sector que le puedan contribuir, ¿sí? Analizar las capacidades organizacionales y diagnosticar, si así se puede indicar, si pueden ser vistas en dos perspectivas, digamos que estratégicas y funcionales para la correcta aplicación de su estrategia. En tercer lugar, ya tendríamos lo que tiene que ver con los lineamientos previstos en las normas para la formulación de planes estratégicos. Entonces, las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional, como punto de partida para este punto, ellos elaboran unos lineamientos en el Plan Nacional de Desarrollo. Y en ese Nacional de Desarrollo tenemos unos instrumentos que constituyen la base para la evaluación de los resultados, ¿sí? Así como la planeación se constituye entonces en el mecanismo de articulación a través de sus diferentes modalidades, como el plan estratégico, el plan sectorial, estratégico sectorial, el plan estratégico institucional y el plan de acción anual. Esos planes se convierten en la plataforma que recoge los requerimientos de otras políticas e iniciativas del gobierno, ¿sí? Tenemos que alinearnos con esto. Entonces, por su parte, las entidades territoriales, departamentos, distritos, municipios, tienen el plan de desarrollo territorial como instrumento que orienta su gestión
durante el proceso del tiempo de gobierno, ¿sí? Ese plan de desarrollo territorial determina los programas y los proyectos metas y desarrollo en concordancia con los recursos públicos que se han de ejecutar. Identifíquelo, ¿sí? Junto con esto, ya pasaríamos al cuarto lugar. Aquí, ¿qué van a hacer ustedes? Formular los planes de acción anual. Esa formulación de los planes anuales, ¿sí? Deben tener objetivos, estrategias, proyectos, metas responsables, planes generales de compra, distribución presupuestal, ¿sí? Así, y todo estar alineado con los componentes misionales, ¿sí? Bien. Y como en este, recuerden por favor, es importante tener la información generada en el análisis de la capacidad institucional, sus informes de gestión y desempeño, ¿sí? Los resultados de la evaluación, los indicadores, autoevaluación, auditorías internas, ¿sí? Tienen que documentar el ejercicio de la planeación, ¿sí? En el componente estratégico se puede contemplar la misión, la visión, los objetivos, ¿sí? Y las entidades nacionales tienen que elaborar planes estratégicos sectoriales. Recuerde que el compromiso es vincularlos a ellos en estos lineamientos, ¿sí? En quinto lugar, por favor, tengan presente las recomendaciones para la formulación de los indicadores. Entonces, tenemos un compendio de cómo podemos nosotros realizar esto. ¿Para qué me sirve a mí? Para permitir, para verificar el logro de los objetivos y metas, así como el alcance de los resultados propuestos y los ajustes que deba realizar para la planeación. Por ello es recomendable contar con un grupo de indicadores que me establece a mí el estado real de la ejecución de las actividades, el logro de las metas, los objetivos y los resultados. Para su construcción, usted debe tener en cuenta propósitos, planes, programas, proyectos. Identifique los aspectos prioritarios y con base en ello determine puntos o factores críticos de éxito, aquellas acciones o actividades cuyo desarrollo depende de la consecución. Y en ello, usted establece qué se debe medir y qué información se requiere obtener en esa medición, ¿sí? Defina los indicadores. Hay unos indicadores que están entregados por la CEPAL, ¿sí? Y los indicadores de desempeño que más se utilizan son los de eficiencia, que eso es con relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. La eficacia, es el grado en que se realizan las actividades planeadas y el logro de los resultados planeados. La efectividad, en este es la medida en que la gestión permite el logro de los resultados planeados con un manejo óptimo de los recursos, ¿sí? Entonces la idea es como trabajar en función de ellos. Finalmente, en el sexto lugar, ustedes tienen que atender las recomendaciones para formular los lineamientos para la administración de riesgo y su política de riesgo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que usted debe tener en cuenta la política de administración de riesgos, ¿sí? Que es la declaración de riesgo y las intenciones generales de la entidad, ¿sí? El alcance de la política, su ámbito de aplicación, cuáles son sus niveles aceptables de riesgo, ¿sí? Que puede considerar cuáles son los riesgos de corrupción que son inaceptables, ¿sí? Estos son los lineamientos que usted debe atender. Finalmente, tenemos, nos está quedando mucho tiempo. Tenemos en nuestra dimensión una política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. Bien, en el propósito de esta política es permitir que las entidades utilicen los recursos presupuestales de que disponen de forma apropiada, coherente con el logro de las metas y objetivos institucionales, así como ejecutar su presupuesto de manera eficiente y austera, ¿sí? De eso se trata. Tenemos nuestro marco normativo de implementación y pues bueno, hay unos lineamientos generales de implementación. Dentro de ellos está la programación del presupuesto, ¿sí? Esta programación del presupuesto, recuerden que hay un marco de gasto mediano, ¿sí? Y hay un presupuesto anual que permite establecer los topes presupuestales de gasto público. Bien, esa programación presupuestal de las entidades de orden nacional está acorde con unos lineamientos que imparte el Ministerio de Hacienda, pero a nivel territorial ya estamos hablando de que son las Secretarías de Hacienda quien me proporciona estos lineamientos. Independiente de la naturaleza de la entidad o de los bienes que ésta presta, el presupuesto es un instrumento esencial para ellos, ¿sí? Usted lo requiere
y su preparación tiene que ser realista, tiene que garantizar la correspondencia de los ingresos, los gastos y sus planes institucionales. Mm, Se espera, como mínimo, unos requisitos. Desagregue el presupuesto para cada vigencia con el CIF de la Nación, a partir de la aprobación de la ley de presupuesto y de la expedición del decreto de liquidación. ¿Sí? Ya usted revisaría formular el plan anual mensualizado de caja, el PAC, el plan anual de adquisiciones, los instrumentos fundamentales que son fundamentales para la ejecución presupuestaria. De esto ya hemos estado hablando en nuestras anteriores sesiones. En esto último, ¿sí? Bien, también tenemos acá la alineación de la planeación y el presupuesto. Entonces aquí tenemos un catálogo de programas